Los ERTE a partir del 1 de junio. Esta pregunta sin duda ya tiene respuesta a través del Real Decreto 11/2021 de 27 de mayo. Me presento, mi nombre es Luz Marina, soy técnico del Servicio de Asesoramiento a Personas Trabajadoras Autónomas y Pymes, también conocido como ISAP. Antes de continuar con la presentación, les informo que la misma tendrá una duración aproximada de 1 hora. ¿De acuerdo? Vamos a respetar el tiempo de duración de la webinar por cuestiones de agenda. Así que les animo de alguna forma, aunque no podamos dar respuesta a las dudas y cuestiones que planteen, sí que se pongan en contacto con nuestro servicio y desde el SAT les daremos respuestas a las mismas. Como podrán comprobar, no tienen acceso a la cámara ni al micrófono con la finalidad de no interrumpir lo que es el desarrollo de la presentación. Y sin más, le cedo la palabra a la gerente de Funcatra, Eulalia García Silva. Eulalia, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo sencillamente darles la bienvenida y agradecerles la asistencia a este webinar organizado por nuestro servicio de asesoramiento a personas trabajadoras autónomas y pymes de Funcatra, que está financiado por el Servicio Canario de Empleo. Desde este servicio informamos y asesoramos de forma gratuita en todo lo que está relacionado pues, con las distintas medidas que han adoptado las diferentes administraciones, ya sean ayudas, subvenciones, fuentes de financiación o acceso electrónico. Y precisamente en estos momentos nosotros hemos entendido que el protagonismo lo tiene el Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de mayo, en el que se establecen los términos de la quinta prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo. Y también se contemplan todo lo que es el conjunto de medidas necesarias para defender el empleo y garantizar también la viabilidad futura de las empresas tras esta situación generada por la COVID-19. La duración de esta prórroga es de 4 meses más, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2021. Y para hablar precisamente de este tema que genera tanto interés y que tan importante es para las empresas y bueno, y también para las trabajadoras y trabajadores, contamos con la excepcional participación del director general de Trabajo, Alejandro Ramos Guerra, que comprendiendo la utilidad y el valor que tienen este tipo de acciones, no ha dudado, como siempre, en compartir su visión experta sobre este tema. Gracias, Alejandro, por dedicarnos una vez más tu tiempo y compartir con todas las personas asistentes pues esta información que entendemos que es tan importante y relevante en estos momentos. Y espero que entre todos podamos contribuir de alguna forma pues a paliar los efectos negativos que sobre la actividad económica está teniendo la crisis que ha originado el COVID-19. Alejandro, lo importante es oírte a ti. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Eulalia. Muchísimas gracias, Luz Marina. Y en primer lugar, agradecerle la oportunidad que me brinda este gabinete de Funcatra en dos cuestiones, en darme la oportunidad de participar en él y en otro, yo creo que es de reconocer el servicio que ha prestado este gabinete desde el inicio de la crisis. Y digo desde el inicio de la crisis porque ante tanto cambio normativo y ante tanta incertidumbre, creo que este gabinete al cual asisten hoy pues, más de 240 personas actualmente en este momento, en el inicio de esta charla, se ha convertido en un éxito y por lo tanto yo creo que ya no solo se tiene que perpetuar de forma permanente durante esta situación hasta que acabe la pandemia, sino que se debe mantener el mayor tiempo posible de manera estable, porque sin duda se ha convertido en una referencia y una herramienta, principalmente, para que la distancia entre la administración y el administrado o el ciudadano de pie, pues no sea tanta. Y creo que en esa cuestión la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha estado a la vanguardia de manera cercana ante los agentes sociales, económicos, pero ante cualquier ciudadano para intentar dar certidumbre. Por lo tanto, yo creo que el interés de esta charla es el mío, el poder participar y el poder ser útil a la sociedad a la cual servimos. Dicho esto, principalmente tenemos que estar de enhorabuena, principalmente porque han surgido un nuevo Real Decreto que cumple con dos cuestiones básicas. Primero, dar certeza y certidumbre durante los próximos 4 meses
tanto a trabajadores y trabajadoras en ERTE, como también a las empresas. Estos quintos acuerdos para el empleo negociado entre sindicatos y gobierno y empresarios, yo creo que se ha convertido en una herramienta para el sostenimiento del empleo y para sortear pues esa última fase que nos queda, que junto con la vacunación, que será muy importante, podamos ir aproximándonos a lo que era algo parecido a la normalidad que vivíamos antes. Y yo creo que este Real Decreto lo que cumple es la posibilidad de que esa realidad llegue de una forma más certera para todas las partes implicadas en este Real Decreto. Dentro de esta cuestión, las principales cuestiones, se lo digo de antemano, es el tratamiento que se va a hacer a los fijos discontinuos, las exoneraciones y además también en este ámbito, pues yo creo que determinadas cuestiones técnicas que principalmente a los asesores le vendrá bien. Y en cuanto a la parte de los trabajadores y trabajadoras, una de las cuestiones que se mantiene, pues la misma situación en cuanto a la protección para el empleo y sobre todo el nivel de prestaciones, ¿vale? Yo en este caso dejaré para el final de antemano las exoneraciones, lo que tiene que ver con las exoneraciones, porque creo que hay que explicarlo de forma pormenorizada, es una de las cuestiones que van a cambiar durante este Real Decreto y que sin duda nos trasladan el tiempo al Real Decreto en un primer momento, la intención que se tuvo y por lo tanto la dilación de este acuerdo al Real Decreto el 2420. Si ustedes recuerdan bien, el Real Decreto 2420, por aquel entonces, en junio, después de estar 3 meses confinados, de marzo del 2020, se instauró el Real Decreto el 2420, donde figuraba una serie de exoneraciones para aquellos trabajadores que se incorporasen a la actividad laboral. Y de ahí surgían dos posibilidades, la situación de ERTE de fuerza mayor total o los ERTE en situación de fuerza mayor parcial. Y parcial era aquellos que se incorporaban de forma paulatina a la actividad y en aquel momento se otorgó mayor porcentaje de exoneración, es decir, mayor ahorro en las cuotas de la seguridad social de esos trabajadores y trabajadoras que se incorporaban a la actividad frente a aquellos otros que en una situación de imposibilidad se encontraban aún en ERTE. Debido a, y es una cuestión que quiero plantear de antemano, los ERTE, la naturaleza es que se prorrogue, que se continúen mientras sean necesarios. Por lo tanto, el debate en sí es la utilidad de la duración de estos 4 meses. Y creo que ha sido acertado, con independencia de que haya pues, planteamientos de trasladar los ERTE hasta el final de año, con independencia de la duración, que insisto, que desde Canarias nosotros hemos trasladado que se mantenga hasta final de año, creo que es fundamental que ese tratamiento sea cada 4 meses y el análisis y la corrección de lo mismo. Y digo esto porque nada tuvo que ver el Real Decreto en junio del 2020, el 2420, al que se firmó 4 meses más tarde y después del verano, que fue el 30-2020, donde empeoró la situación de la pandemia, cosa que ahora esperemos que no ocurra y en teoría, y dada la situación de la vacuna y el avance de la misma, no va a ocurrir. Pero por aquel entonces, si no hubiese existido el Real Decreto 30-2020 a partir de septiembre, nos hubiésemos encontrado con solo el ERTE de rebrote y la imposibilidad de mejorar las prestaciones y las exoneraciones para aquellas actividades que de forma obligada estuvieran cerradas, ¿vale? Y digo esto como preámbulo para entender un poco de dónde venimos, hacia dónde hemos llegado y la situación que nos encontramos. Y ante esta situación, lo principal que hemos tenido en este documento, en este quinto ADE, es prácticamente una prórroga del anterior. Por lo tanto, yo de forma gradual voy a ir comentando los distintos artículos, pero de forma resumida incidiré en aquellas cuestiones que se diferencien del anterior Real Decreto. Y este Real Decreto, el 11-2021, lo que pone en valor en su artículo 1 es la prórroga automática de todos los ERTE. Y eso es una buena noticia, porque eso significa que cualquier empresa que solicitó un ERTE en marzo del 2020 tiene la posibilidad, siempre y cuando no hayan desistido de forma
independiente y de forma autónoma a desistir del mismo porque no quieren hacer uso del mismo. Y recuerdo que desde el inicio de la pandemia siempre hemos dicho, y lo mantenemos ahora con este Real Decreto, que no renuncien a los ERTE, que no tienen por qué tener prisas a la hora de desistir, que ya habrá tiempo, que lo hagan cuando fije pues una situación de pandemia finalizada u otras situaciones, porque ahora mismo lo que interesa es mantener los ERTE vivos por lo que pueda pasar. Y hubo gente que desistió de esos ERTE en junio y vieron la necesidad de utilizarlos en septiembre. Y el ERTE de fuerza mayor es como el que tiene una reliquia, que el que ha solicitado en marzo ese ERTE debe conservarlo y debe mantenerlo durante todo este tiempo, porque de todo ello dependerán las distintas ramificaciones, las distintas prórrogas que figuran como requisito indispensable tener un ERTE desde ese momento y la posibilidad o la imposibilidad de no otorgar nuevos ERTE de fuerza mayor, salvo que sean los de limitación e impedimento que veremos más adelante. Por lo tanto, para nosotros también es una satisfacción que esos 35.000 ERTE que realizamos un tiempo récord durante unos 3 meses aproximadamente, 3-4 meses, se sigan manteniendo, porque significará que incluso de forma egoísta nuestro trabajo perdura y significará no volver a tener que tramitar nuevos expedientes desde la propia administración, que ha tramitado entre una y otra pues más de 36.000 ERTE, porque se incluyen los de cadena de valor del Real Decreto 30/2020 que se fijaron allá de octubre del 2020. Por lo tanto, el primer artículo de prórroga de todos los ERTE significará también la opción de todo empresario de afectar o desafectar trabajadores como le sea mejor para la organización de la empresa. Y eso significa que con independencia de las exoneraciones que puedan tener una actividad u otra, puede suceder que haya empresas que no tengan derecho a exoneración, pero por el contrario tengan un ERTE abierto. Y eso implicará la posibilidad de incorporar a un trabajador en el ERTE y la posibilidad, además, de forma añadida, de que tengan la capacidad de sacarlo o incluirlo en el ERTE hasta el mes de septiembre. Por lo tanto, el ahorro de salario de esas empresas estarán vigentes y tendrán esa posibilidad de inclusión en los ERTE de esos trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Ese es el primer artículo y lo que tiene que ver con el artículo 22. Además, se tiene en cuenta de que se mantienen prorrogados los ERTE por impedimento, y eso también es una situación de manera muy positiva, porque los impedimentos, el ERTE por impedimento es aquel ERTE donde de forma obligada se mantiene una actividad cerrada por imposición de las autoridades sanitarias o por países emisores o países extranjeros o por las propias autoridades españolas. Eso a día de hoy cada vez será menos, el ERTE impedimento cada vez será menor, ya lo veremos en esta situación, pero tenemos que tener en cuenta un ejemplo, el ocio nocturno, que se encuentra cerrado en Canarias desde aproximadamente el verano del 2020, que en aquel momento se cerró por ERTE de rebrote y que se prorrogó en el siguiente Real Decreto y se le reconoció esa transición a ERTE de impedimento, significará que todas aquellas empresas que tengan imposibilidad de prestar servicios se encuentren en situación de ERTE prorrogado y un ERTE de impedimento con las exoneraciones más altas previstas para salvaguardar el empleo y para que esas actividades, las cuales no pueden prestar servicios y no pueden tener una actividad ni tan siquiera limitada, pues se continúe en esa situación. Por lo tanto, es otra de las cuestiones que tenga en cuenta ese Real Decreto. Además, y en base a esa situación, también tendrán en cuenta las ERTE por limitación. Los ERTE por limitación del artículo 2.2 del Real Decreto 30 y los siguientes se mantienen también de forma prorrogada. Es decir, aquellas empresas que tengan un ERTE por limitación, que es aquel que se pueda abrir la actividad, se pueda trabajar, pero de una forma limitada y una forma, digamos, pues no plena, sino que tengan algún tipo de restricción en cuanto puede ser el aforo, las distancias o la capacidad que puedan tener, se mantienen de forma prorrogada, de tal manera de que junto con el de impedimento, con el ordinario, el de fuerza mayor ordinario, se mantienen de forma prorrogada.
A partir de esa situación, también dentro de esa situación, tendrán en cuenta los ERTE ETOP o los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. De tal manera que esos ERTE, si hay representación sindical, con llegado a su vencimiento, se pueden prorrogar de forma automática si hay acuerdo entre la representación sindical y empresarial de la empresa. Por lo tanto, la primera idea fuerza después de este primer avance del artículo 1 es prórroga de todos los ERTE que venían con anterioridad del anterior Real Decreto, sin necesidad de hacer nuevos trámites y sin necesidad de otorgar nuevas cuestiones. A partir de ahí, se sigue manteniendo ya no solo esa prórroga, sino se mantiene la figura del ERTE de impedimento y el ERTE de limitación. Por lo tanto, son dos cuestiones distintas. Una es que se prorrogan los efectos que venían del anterior Real Decreto con los ERTE que se otorgaban a esas empresas, y por el otro lado, se mantiene esas dos figuras, el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación. A ciencia cierta, el ERTE de impedimento irá a su desaparición, pero lo han querido mantener porque la situación de la pandemia todavía no se ha controlado, y el ERTE de impedimento irá, digo, en desuso porque serán cada vez menos actividades aquellas de que se obligue por restricciones sanitarias a tener de manera permanente cerrada. De tal manera que incluso hoy sale en prensa la posibilidad de que el ocio nocturno empiece a tener apertura hasta las 2 de la mañana, salió hoy en prensa. Con lo cual, esas actividades que vienen cerradas del año 20 al año 21, si eso fuese cierto, si eso se realizara de esa manera y por las comunidades autónomas se asumiese, irían de un ERTE de impedimento a un ERTE de limitación. Por lo tanto, ese tránsito también de cambiar de un ERTE de impedimento a limitación se mantiene vigente, con la simple comunicación a la autoridad laboral y desde nuestra recepción de esa notificación nosotros trasladarlo a la inspección de trabajo para que se vea pues la reapertura de esa actividad. Por lo tanto, la figura del ERTE de impedimento se mantiene con las exoneraciones que ya explicaré al final de la intervención, y que es una figura que se recoge las imposibilidades de carácter sanitario de prestar servicio, junto con las limitaciones, el ERTE de limitación del artículo 2.2, que ha servido en muchas ocasiones para aquellas empresas que en marzo no pidieron un ERTE de fuerza mayor, salvar la situación solicitando un ERTE de limitación, porque el ERTE de limitación con la memoria explicativa, con el listado de los trabajadores y trabajadoras que se incluyan y con la situación que se especifique y con un criterio en la memoria que nos revele la situación de limitación que tiene, ha servido de escapatoria, ha servido de solución alternativa para aquellas actividades que no pidieron un ERTE, intentar salvar la empresa, mantenimiento del empleo y por lo tanto exoneraciones de actividades como puede ser algún restaurante que no lo solicitó en su momento y que se vio ahora con las limitaciones de acceso y de espacio, debido a que incluso los restaurantes en un Real Decreto, en un decreto de forma independiente se incluía como actividad exonerada a tal efecto en el 35/2020. A partir de ahí, esas comunicaciones a la autoridad laboral se tienen que hacer si hay un tránsito de limitación a impedimento o de impedimento a limitación, es una comunicación a la autoridad laboral y, por lo tanto, toda esta cuestión se mantiene de esa forma establecida. Dentro de esas cuestiones, y unas cuestiones que también se tienen vigente, es el mantenimiento del empleo, ¿vale? ¿En qué términos? Pues, como le decía antes, la prórroga de los ERTE de top, el mantenimiento del empleo, el no poder ser despedido durante los próximos meses a los trabajadores y trabajadoras, y estos 6 meses se vienen encadenando cada contrato, cada Real Decreto que se renueva. No olvidemos que los Real Decretos se fijan con una duración de 4 meses y la duración de la permanencia de la empresa por cada 6, por lo tanto se van solapando por meses la publicación de unos con otros. Esta salvaguarda del empleo es una de las condiciones que han marcado los sindicatos a nivel estatal, y esas condiciones a nivel estatal que han hecho los sindicatos es el mantenimiento del empleo. Si hay por parte del Estado una ayuda con dinero público para sostener a las empresas, pues esas empresas tendrán que tener compromiso también de sostener a los trabajadores y que no haya una discriminación entre quien sale antes de la crisis y quien sale mejor.
Las familias han servido de un sostén el tener unos ingresos en la cual la prestación se ha mantenido de forma permanente un 70%, y a partir de ahí, de ese mantenimiento de ese 70% en los siguientes meses, tienen una ventaja añadida, que no se consume prestación por desempleo, los contratos temporales se quedan interrumpidos y por lo tanto ante esta situación pues ni se puede despedir y además no se consume prestación por desempleo, de tal manera de que la protección de esos trabajadores con el 70% de la base de cotización de forma estable y permanente, no hay ningún cambio en cuanto a la normativa y por lo tanto la prórroga de los mismos y el mantenimiento del empleo es una de las cuestiones por las que los sindicatos han mantenido su compromiso y su firma en este sentido. A partir de ahí, igual, pues tendrán pues, los mismos términos, las empresas que a la hora de evitar la realización de horas extraordinarias, la imposibilidad o la dificultad de fijar nuevas contrataciones, los límites en cuanto a tener en cuenta del reparto de dividendos, empresas que están en paraísos fiscales, la imposibilidad de tener esta situación de ERTE. Bueno, todo este tipo de situaciones de que se recogían los anteriores en materia de defensa del empleo se han mantenido de forma prorrogada y por lo tanto se mantienen vigentes. A partir de ahí, pues bueno, la cuestión principal es la disposición, además, adicional en ese sentido que regula aquellas actividades que se encuentran de forma protegida, ultraprotegida en esa cuestión, que tienen que ver con aquellos SENAE que se marcan, ¿vale? En esta disposición adicional primera, los SENAE vienen marcados por la Tesorería General de la Seguridad Social y muchas de las cuestiones que me plantean dudas en muchas ocasiones, ¿por qué unas sí y otras no? Esto es un dato numérico en base a los datos que mantienen desde Seguridad Social de aquellas actividades con mayor número de personas dentro de ERTE y que no se hayan podido incorporar a la actividad, de tal manera de que se analiza qué sectores están ultraprotegidos o a la vez podemos verlos como más dañados y tengan mayor dificultad de esos trabajadores incorporarse a la actividad normal de las empresas. Por lo tanto, hay una serie de porcentajes y una serie de condicionantes que lo que hace cada Real Decreto es ver cuál entra en ese tipo de actividad y cuál se excluye en ese sentido por la recuperación que tiene. Y esto es un aviso para lo que pueda ser de aquí a finales de este Real Decreto, de aquella situación donde se regularicen situaciones, donde haya actividades que se normalicen y empiecen a trabajar de una forma ordinaria, ¿vale? De tal manera que recuperen la normalidad y salgan de ese listado que se encuentren. Estas empresas se prorrogan de forma automática, como hemos dicho las anteriores, por lo tanto, prórroga automática para ERTE de fuerza mayor, con exoneración sin exoneración, ERTE de impedimento, ERTE de limitación, ERTE de todo con los acuerdos en la negociación colectiva y la prórroga de los mismos a la fecha de su vencimiento. Recomendación con los ERTE de top, añado que sean pues la vigente en los distintos Real Decretos, no fijen en esas memorias, con esos acuerdos, prórrogas mucho más dilatadas de esta situación, porque no sabemos lo que puede pasar en la norma. Y también serán importantes reconocer aquellas empresas de cadena de valor y empresas dependientes, que son aquellas empresas, unas 3.600 en Canarias, que solicitaron por el mes de octubre durante 14 días la solicitud de una mayor exoneración de cuotas a la Seguridad Social y que resolvimos también en plazo y en tiempo para dar respuesta a esa situación y que sirvió de oxígeno para reconocer nuestra dependencia al sector turístico y para todas esas pymes y para todas esas empresas que estaban en zonas turísticas y en otras, reconocerle esa exoneración. Por lo tanto, es importante esa situación tenerla en cuenta y valorarla al efecto de la prórroga que tienen de los mismos. Se seguirá manteniendo también en esta disposición adicional segunda el mantenimiento de estas mesas tripartitas, donde están por parte del gobierno el Ministerio de
Seguridad Social y de Trabajo, sindicatos más representativos, UGT y comisiones obreras, y las dos patronales COE y CEPIME. A partir de esta situación también se incorpora una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establece, o lo que se intenta es proteger a esas más de 15.000 empresas en España que por dificultades económicas tienen algún tipo de situación económica en cuanto a estar al día en las cuotas de la Seguridad Social, y no se va a poner oposición a que tengan ERTE y se inicie periodos de liquidación en cuanto a la recepción de estos ERTE. Por lo tanto, hablando en unos términos coloquiales, se mirará para otro lado con tal de proteger a esas empresas y evidentemente el mantenimiento del el empleo, de tal manera que no se inicie procesos de liquidaciones, y esos cambios normativos a efectos de ERTE y de exoneraciones se modificará la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, es muy importante esa situación al efecto de imposición o al efecto de este tipo de cuestiones en seguridad social. Esta disposición adicional tercera, además, incluye la incorporación efectiva y la aplicación de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos. Es cierto que en Canarias esta figura, por la cuestión de la forma de establecimiento de la hostelería, principalmente, a diferencia que tiene Baleares, tendrán que tenerse en cuenta de que los fijos discontinuos no hay tanto. Quizás el análisis que hemos hecho son más en la provincia de Tenerife que en la provincia de Las Palmas. Esto lo que viene a significar y a poner negro sobre blanco es el criterio que se va a establecer para la reincorporación de los fijos discontinuos. Y es un criterio que lo habíamos mantenido nosotros durante todo este tiempo y que ahora se viene a recoger para dar certidumbre principalmente a Baleares por la incorporación de su época de mayor turismo, pero que en Canarias los casos que se habían dado lo manteníamos vigente. ¿Y por qué lo manteníamos vigente? Porque nosotros entendíamos que una cosa era que los trabajadores y las trabajadoras fijos discontinuos cobrasen la prestación extraordinaria de fijos discontinuos y por lo tanto es el equivalente al desempleo, y otras que estuvieran en una situación de ERTE y que su empresa estuviese en ERTE. ¿Y eso qué significa? Que aquellas empresas que incorporen a trabajadores y trabajadoras en la fecha del llamamiento tendrán que darle de alta a los mismos y tendrán que analizar el periodo de referencia de cuál fue la fecha del llamamiento en el año 2019, allá por junio del 2019. Y si en junio del 2019 esa fue la fecha de llamamiento, que pudiera ser la relacionada o la que mayor efectividad pudiera tener en Baleares, nosotros tendremos que tener esa fecha de llamamiento, pero tendremos que analizar cuál es nuestra fecha de llamamiento de forma ordinaria. Y los casos excepcionales de fijos discontinuos normalmente suelen ser por el mes de septiembre-octubre, la llegada de turismo nórdico o de otras latitudes que vienen por esa fecha, hasta aproximadamente el mes de abril. Eso significará que en Baleares principalmente habrá que ver qué meses están cobrando la prestación por desempleo los trabajadores, y en Canarias igual, qué meses estarán cobrando, si estuviera la actividad abierta, la prestación por desempleo de forma ordinaria. De tal manera de que a la fecha del llamamiento, de forma la habitual, lo que tendremos que hacer es dar de alta a los trabajadores e incorporarlos al ERTE. De tal manera que estarían protegidos dentro del ERTE, cobrarían prestaciones por desempleo vía ERTE y dejarían de cobrar la prestación extraordinaria por fijo discontinuo, que solo la volverán a retomar cuando la supuesta actividad hubiese terminado, hubiese llegado a la finalidad de la conclusión de los mismos. Por lo tanto, hay que ver la fecha del llamamiento de esa situación y el criterio que se mantuvo a tal efecto. Se incorporará al ERTE si no hay actividad. Si hubiese actividad, se incorporará la actividad normal y ordinaria de la empresa, salvo aquellos que no se pudiera incorporar porque no hay trabajo para todos o se haga de forma gradual, que ellos pasarán al ERTE que se tenga otorgado, ¿vale? Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que se tiene en esa situación principal.
La disposición adicional cuarta habla de los efectos de la exoneración a la seguridad social, que es una de las cuestiones que he hablado pues en este sentido. Prácticamente lo que vamos a pasar es con las distintas cuestiones a lo que son las exoneraciones en este sentido, ¿vale? Las exoneraciones como tal, con independencia de la entrada en vigor, que todos sabemos el 1 de junio, las exoneraciones, yo lo que les planteo es una cuestión muy sencilla a la hora de entenderlo, ¿vale? Y a la hora de resumir estas exoneraciones. Lo primero es que el ERTE de impedimento, que habíamos dicho que es aquel donde no se puede prestar servicio, donde la empresa no puede ni tan siquiera abrir la puerta de su negocio porque hay una imposición de carácter gubernativo en este ámbito de comunidad autónoma o estatal o incluso dependiente de países extranjeros, que se encuentre ante esta situación con el cierre de las empresas. Esa exoneración a los trabajadores será del 100% en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores. Por lo tanto, el 100% será la norma habitual de exoneración, es decir, ahorro completo de la seguridad social para aquellas empresas que se encuentren de forma obligada cerrada. Y para aquellas mismas empresas en esa misma situación, pero que tengan más de 50 trabajadores o trabajadoras, su exoneración será del 90%. De tal manera que el ERTE de impedimento tendrá dos baremos, simplemente el 100% en empresas de menos de 50 y en empresas de más de 50 el 90%. Ese tramo es sencillo. Con respecto al de limitación, al ERTE de limitación que se pueda solicitar actualmente o al que venga encadenado con anterioridad del anterior Real Decreto, pero con las exoneraciones nuevas que se marcan y se enmarcan a partir del 1 de junio. En este caso, será conveniente tener en cuenta dos tramos. El primero, de estos primeros 4 meses de duración del ERTE o de vigencia del ERTE, que será junio, julio, agosto, septiembre, pues tengan ustedes en cuenta de los dos tramos. El primero, junio, julio, y el siguiente tramo será agosto, septiembre. Y esa diferenciación habrá que hacerla después con el número de trabajadores, menos de 50 o más de 50. Por lo tanto, tengan en cuenta que para entender bien esta parte del ERTE de limitación, en la cual solo se exonera, solo se ahorran cuotas de seguridad social a aquellos trabajadores dentro del ERTE y no los que estén trabajando, es decir, solo los afectados son los que tendrán derecho a la exoneración de cuotas y no aquellos que se hayan activado o se hayan incorporado a la actividad. A partir del 1 de junio, aquellas empresas de menos de 50 trabajadores que tenga la empresa, prácticamente el 95% en Canarias son pymes y de los 36.000 ERTE, pues el 95% fueron empresas de menos de 50. Tendrás que tener en cuenta que en el mes de junio la exoneración para menos de 50 trabajadores será del 85%, al igual que julio. Por lo tanto, junio y julio, en empresas de menos de 50, en un ERTE de limitación, el 85% de exoneración de cuotas a la seguridad social. El siguiente tramo, como les había dicho, es agosto y septiembre, que son los 2 meses siguientes hasta la conclusión de este Real Decreto. En empresas de menos de 50, en el mes de agosto será el 75% y en el mes de septiembre el 75% igual. Por lo tanto, empresas de menos de 50, en ERTE de limitación con exoneración solo a aquellos trabajadores afectados y dentro del ERTE y que no puedan o no estén prestando servicio, junio 85, julio 85, agosto 75 y septiembre 75% de exoneración. Pasamos ahora dentro del ERTE de limitación y no nos marchamos de este mecanismo o este tipo de ERTE a empresas de más de 50. Aquellas empresas de más de 50 simplemente habrá que rebajar un 10% de las distintas exoneraciones que hemos dicho con anterioridad, de tal manera que en junio en empresas de más de 50 será el 75%, en julio en empresas de más de 50 el 75%, en agosto el 65% y en septiembre el 65%. Insisto, ERTE de limitación, empresas de más de 50, junio y julio 75%,
agosto, septiembre, 65. Aquellos 3.000, y ahora pasamos a cadena de valor, donde les decía que aquellas 3.600 empresas que se pidieron ERTE de cadena de valor por el mes de octubre con vigencia de Real Decreto el 30/2020, tendrán las mismas exoneraciones que venían percibiendo con anterioridad, es decir, el 85 o el 75% según el número de trabajadores o trabajadoras de plantilla, de tal manera que en las empresas de menos de 50 tendrán un 85% para afectados y no afectados, es decir, para activos e inactivos, y el 75% para activos e inactivos de aquellas que tengan más de 50. Por lo tanto, cadena de valor se mantiene prorrogado en los mismos términos. Y ahora tenemos que pasar a el ERTE por SENAE, es decir, aquellos ERTE por SENAE. Nos encontramos en este Real Decreto una serie de actividades que se encuentran fijadas en este anexo de este Real Decreto, y dentro de todas estas actividades, dentro de todas estas situaciones que tienen actividad de parque de atracción y parque temático, lavado y limpieza de prendas de textiles y piel, actividad de mantenimiento físico, artes escénicas, transporte de pasajeros, actividad de fotografía, alquiler de coches, hoteles, todo este tipo de cuestiones, pues tienen que tener en cuenta de que se tienen que fijar dos distinciones, y empezaré por aquellos ERTE con SENAE, de lo que se fija en el anexo de este Real Decreto, de trabajadores suspendidos y por lo tanto dentro de ERTE. Y aquellos trabajadores suspendidos con actividades que tengan que ver con la actividad del SENAE, en las empresas de menos de 50 trabajadores, en el mes de junio, julio y agosto, para actividades de SENAE con trabajadores suspendidos, menos de 50 trabajadores, junio, julio y agosto, el 85% de exoneración. Para aquellos trabajadores que no puedan trabajar, tendrán esa exoneración junio, julio y agosto, el 85% en empresas de menos de 50. Y el mes de septiembre, que es el que se aproxima teóricamente a la normalidad y finaliza este Real Decreto, las actividades del SENAE en empresas de menos de 50 trabajadores se reducirá a un 70% la exoneración para trabajadores suspendidos. Por lo tanto, el mes de septiembre será el 70%. Por lo tanto, repito, empresas de menos de 50 en empresas que tengan en ese anexo ese SENAE para trabajadores suspendidos, junio, julio, agosto, 85% cada mes, 85 de junio, 85 de julio, 85 de agosto. Y el mes de septiembre, 70% en empresas de menos de 50 para trabajadores suspendidos. Y para los más de 50, el truco, la forma más fácil de comprensión es reducir un 10%, de tal manera que en la empresa de más de 50 trabajadores, el mes de junio será el 75%, el mes de julio el 75%, el mes de agosto el 75% y en septiembre se reducirá al 60% para aquellos trabajadores suspendidos en ERTE de actividades del SENAE, de ese anexo del boletín de empresas de más de 50. Vale. Entonces, dentro de esa situación, pasamos a los trabajadores activos en actividades del SENAE, ¿vale? De tal manera de que aquellos trabajadores que se hayan incorporado a partir del 1 de junio de empresas que tengan su actividad contemplada en este anexo del boletín, tendrán las siguientes exoneraciones. Junio, julio, agosto y septiembre, en empresas de menos de 50, el 95%. Repito, junio, julio, agosto y septiembre, todos los meses, toda la duración de este Real Decreto en empresas de menos de 50, el 95%. De tal manera de que menos de 50 trabajadores, el 95%, para aquellos trabajadores que se hayan incorporado a la actividad a partir del 1 de junio. Por lo tanto, el 95% en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Y la misma casuística, el mismo truco, la forma de entenderlo, en empresas de más de 50, reducir un 10%. Por lo tanto, aquellos trabajadores activos en empresas con SENAE recogido de forma establecida, sin cambios, con el mismo número de SENAE, sin posibilidad de cambio, sino el que fijan ahí es el que tendrán derecho, tendrán aquellas empresas de más de 50 el 85% en el mes de junio, julio, agosto y septiembre. Por lo tanto,
95% junio, julio, agosto, septiembre para menos de 50 en los activos, y para los activos en empresas de más de 50 el 85%. ¿Esto qué va a generar? Pues esto puede generar un efecto, digamos, de normalización, de ir a la normalización, para que aquellos trabajadores que se activen, pues prácticamente no paguen seguridad social, porque tendrán un 95% en empresas de menos de 50 y un 85% en aquellos trabajadores que se incorporen en ahorro de las cuotas de seguridad social. Si bien es cierto de que el principal factor a la hora de la situación es la situación económica, la normalización, la vacunación, la llegada de turistas, el movimiento de la economía, y en base a esa situación, pues yo creo que es lo que se pretende. Esto es el resumen, y he intentado ser lo más práctico posible, lo más didáctico posible, incluso lo más lento para la comprensión a través de esta webinar. Y en base a esta situación, pues, es lo más destacado. El resto, como les decía, se prorroga de forma automática, y este es un poco el sentir de este Real Decreto. Se ha firmado por acuerdo entre todos y todas, sindicatos, empresarios y los dos ministerios. Tenemos ERTE hasta final de septiembre. Ya se analizará de aquí al final pues qué situación va a concurrir, pero afrontamos, desde mi punto de vista, yo creo que los 4 meses más importantes, porque se va a salvar, digamos, de una manera optimista y objetiva el verano, y a partir de septiembre, con el avance de la vacunación y la normalización, esperemos que pues el siguiente Real Decreto, si lo hubiese, yo creo que probablemente lo vaya a haber ante la situación, se analizará de forma más específica qué sectores tienen esa necesidad, y irnos a un periodo ya de salida de una forma más tranquila. Por lo tanto, vamos a analizar este Real Decreto, vamos a utilizarlo y digamos, a aprovecharlo para el efecto de que se traslade toda esta documentación. Y por mi parte, nuevamente termino dándole las gracias a FUNCATRA y a su gabinete, y reconociéndole la labor que realiza. Y a partir de esta cuestión, pues, termino la intervención. Sí, solo una pregunta que me ha despertado interés. Hemos hablado de la prórroga de todos los ERTE, pero ¿qué pasa en este caso con los ERTE rebrote? El ERTE de rebrote se trasladó a una disposición transitoria del Real Decreto 2420, donde nace la figura del ERTE por rebrote, y donde Canarias se acogió pensando que, bueno, la pandemia había terminado, como actividad primera a la incorporación de solicitud de estos ERTE por rebrote al ocio nocturno, y a todas aquellas actividades que tuvieran pues falta de ventilación, como pudiera ser algún tipo de cuestiones de sisa, discotecas, pubs, todo este tipo de karaoke, todo este tipo de actividades que, según los expertos, tienen opciones de propagar la enfermedad. En cuanto al cantar, elevar la voz y demás, pues se propaga la enfermedad. Esto fue aquí en Canarias. En Península, el primer ERTE por rebrote que se aplicó fue en Aragón, el sector del campo, en el agrario, y esta figura nace en junio en este Real Decreto, el 2420, principalmente para proteger más bien los centros de trabajo que pudieran tener algún contagio, dando pie a que las empresas que tuvieran contagios en su actividad permanente de un trabajadora que lo obligaran a cerrar el centro de trabajo, pues no tuvieran la carga salarial y de cuanto a cuotas de seguridad social para tener un coste añadido. Esa fue la figura que se creó, y por eso hablaba de analizar cada 4 meses los ERTE, porque eso que quedó en una disposición adicional ahí como un poco por si acaso, se convirtió en el por si acaso a una necesidad en el siguiente Real Decreto, y por eso nacieron las dos opciones, el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación. Y todos aquellos que tenían un ERTE de rebrote desde el verano, en una disposición transitoria, se aplicó su cambio de modelo, digamos, su transformación a un ERTE de impedimento. Y ese tipo de actividades de obligado cierre
el que se encuentra con un ERTE actualmente de impedimento y las exoneraciones propias de un ERTE de impedimento. Por lo tanto, el ERTE de rebrote como tal, tenemos que entenderlo en el de impedimento o incluso limitación, pero principalmente el impedimento por la obligatoriedad del cierre de la empresa. Es que me llamó la atención justo porque yo entendía que esa era la evolución del ERTE rebrote, pero hay un usuario justo que todavía tiene ERTE rebrote y decía, si a partir del 1 de junio, pues lo que tenía que solicitar era el ERTE por impedimento. No, ahí eso nace pues casi un año atrás. La disposición adicional de ese Real Decreto, el 2420, habla de ese tránsito entre el Real Decreto el 2420 y el 30-2020, de tal manera de que se transforma en una de las cuestiones y apartado, ¿no? Pero está ahí recogido y es una de las cuestiones que en el anterior webinar comentamos. Pero bueno, es un año más tarde y es normal que no se acuerde, pero es esa transformación del ERTE de rebrote al impedimento del impedimento. Vale, perfecto. Yo creo que este tema podría dar mucho, podríamos estar muchísimo tiempo aquí contigo, Alejandro, haciéndote muchas preguntas, pero vamos a ser respetuosos con el tiempo, así que solo me queda reiterarte las gracias por haber compartido esta información con tantas personas, que además hay mucho interés en este Real Decreto. A los que han hecho preguntas a través del chat, por experiencia de los anteriores webinars, gran parte de las preguntas que se han hecho las ha respondido Alejandro a través de esta presentación, así que nos comprometemos a enviarle la grabación de este seminario web para que puedan volver a verlo y obtener la respuesta que necesitan. Y en el caso de que fuera necesario, siempre pueden contar con los servicios del SAT llamando a los teléfonos que mi compañera Begoña les ha puesto en el chat y le daremos respuesta a las mismas. Pues nada más, darle las gracias a los asistentes por el nivel de participación. Hemos estado con un nivel de participación de casi 300 personas. La verdad que da gran satisfacción ver cómo el trabajo al final obtiene la recompensa, ¿no? Así que agradecerles a todos esta participación y sin más me despido y cierro el evento de esta webinar. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día, saludos. Buen día.